Vamos a resolver serie 9, serie de trabajo y potencia. Pregunta 1. Si a un cuerpo se le aplica una fuerza de magnitud F y recorre una distancia D en el mismo sentido de la fuerza, entonces el trabajo mecánico producido por dicha fuerza sobre un objeto de masa M está dado por, entonces nos está diciendo el trabajo mecánico, ¿no? ¿Cómo está dado el trabajo mecánico? El punto es de que recuerden que el trabajo, que es W mayúscula, es fuerza por distancia. Así lo vimos en clase. Entonces, donde dice fuerza por distancia es la opción C, que es la respuesta correcta. Pregunta 2. Dice, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 30 newtons sobre un cuerpo de 10 kilogramos y lo desplaza 5 metros? Entonces ya sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces buscamos estos dos elementos. Fuerza me está diciendo que son 30 newtons. Y la distancia me está diciendo que son 5 metros. Ahora, si ustedes observan, me está dando 10 kilogramos. Entonces 10 kilogramos es un distractor, no nos funciona para el ejercicio. Entonces el trabajo es la fuerza, que es 30, por la distancia, que es 5. Y 30 por 5 son 150. Y no olvidemos que el trabajo viene dado en joules. Entonces, respuesta inciso B. Pregunta 3. Dice, ¿qué trabajo se requiere para levantar un contenedor de 2 toneladas a una altura de 5 metros? Entonces, recordamos otra vez, trabajo W mayúscula es igual a fuerza por distancia, donde fuerza es una incógnita y la distancia son 5 metros. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí como un paso intermedio es calcular esa fuerza. Pero recordemos que cuando nos dan la masa de un objeto, podemos calcular la fuerza, que es el peso. Entonces sabemos que el peso, que es W minúscula, es masa por gravedad. Entonces aquí nos está diciendo que la masa es 2 toneladas, pero recuerden que debe de estar en kilogramos. Entonces 2 toneladas son 2000. Y la gravedad no me está diciendo su valor, entonces lo voy a considerar como 9.8. Entonces tenemos que hacer esta multiplicación, que es 2000 por 9.8, y eso nos va a dar 19.600. ¿Ok? Entonces tenemos 19.600. Y recuerden que el peso es una fuerza, entonces son newton. Y ahora sí, ya teníamos lo que nos hacía falta. Sustituyo, entonces el trabajo quedamos que era la fuerza por la distancia, donde la fuerza es lo que acabamos de calcular, que es el 19.600, que está multiplicado por la distancia, que es 5. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, les va a devolver 98.000. ¿Ok? Entonces nos queda 98.000 y no olviden que son joules. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso D. 4. Dice, ¿a través de qué distancia vertical se mueve un objeto de 5 kilogramos y se le aplican 250 joules de trabajo en contra del campo gravitacional de la Tierra? Dice que consideremos G igual a 10. Entonces, como están hablando que están aplicando un trabajo, vamos a utilizar la misma fórmula, que es trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos está pidiendo la distancia. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues recordar el triángulo para hacer despejes, ¿no? Lo podemos utilizar aquí. Entonces tenemos nuestro triángulo y en la base queda lo que se multiplica, que es fuerza por distancia, y acá arriba es el trabajo. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Distancia. Entonces, para conocer la distancia es igual a el trabajo entre fuerza. Aquí está, ¿no? Trabajo entre fuerza. Entonces nos está diciendo que el trabajo son 250 joules. Entonces eso sí lo tenemos. Trabajo son 250 joules, mientras que la fuerza no la está dando. ¿Okay? Entonces fuerza
es una incógnita, pero pasa lo mismo, ¿no? Recuerden que si no tenemos la fuerza, estamos calculando el peso. Y el peso ya quedamos que es W minúscula, lo voy a hacer en azul. Entonces es W minúscula igual a masa por gravedad. Entonces aquí el ejercicio dice que la masa son 5. Entonces tendríamos un 5 y la gravedad dice que la tome como 10. Entonces 5 por 10 son 50 newton porque es una fuerza. Y ahora sí, regresamos a lo anterior que era lo que nos hacía falta. Entonces la distancia es, quedamos que era el trabajo entre fuerza. Y el trabajo es 250 y la fuerza dice que es 50. Entonces, si hacemos esta división, nos va a dar 250, no tienen que ser 250 entre 50, les va a dar 5, ¿ok? ¿Son 5 qué? Metros. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B. Vámonos a la siguiente. Pregunta 5. Nos está pidiendo la potencia. Ahora, entonces vamos a calcular potencia. Y ahora no olvidemos que la potencia es el trabajo sobre unidad de tiempo, ¿ok? Entonces aquí nos está diciendo que está realizando un trabajo de 30.000 joules. Entonces acá arriba le pongo 30.000 entre, y me dice que el tiempo son 15 segundos. Entonces es entre 15. Entonces tendrían que hacer esa división que es 30.000 entre 15, ¿ok? Y si lo hacen con cuidado les tiene que dar 2.000. Y no olvidemos que en este caso la potencia son watts. Entonces son 2.000 watts, que la respuesta sería inciso A. Vámonos al siguiente. Una carga de 40 kilogramos se eleva hasta una altura de 25 metros. Si la operación requiere 1 minuto, ¿qué potencia es necesaria para elevarla? Entonces habíamos quedado que una forma de calcular esto, cuando nos piden potencia y viene la masa del objeto, esto puede reducirse a esta expresión que es masa, gravedad, altura, entre tiempo. Entonces todos estos elementos los tenemos que sustituir. Entonces primero, masa. Masa son 40, entonces tendríamos 40 por gravedad, que acá abajo me dice que la considere como 10, entonces sería 40 por 10, por una altura de 25, entonces sería aquí por 25. Y por último esto se tiene que dividir entre el tiempo que dice 1 minuto. Nada más aquí cuidado porque no puedo ponerlo como minuto, debe de ser en segundos. Entonces nosotros sabemos que 1 minuto tiene 60 segundos y lo acomodamos aquí. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos tal vez eliminar un 0 de abajo con 1 de arriba y nos va a quedar que la potencia es igual a 4 por, y de una vez podemos hacer la multiplicación del 10 con el 25, ¿ok? Entonces si hacemos esa multiplicación, pues nos va a dar 250 y luego esto debe de estar dividido entre 6. Entonces si hacemos la multiplicación de arriba, 250 por 4 pues nos va a dar a 1000 y es 1000 entre 6 y aquí 1000 entre 6 nos va a dar 166 punto y van a seguir varios 6, pero nada más con uno. De hecho, desde que nos sale el 1 y el 6 en automático sabemos que la respuesta correcta tiene que ser el inciso B. Y no olvidemos que la potencia son watts. Y esa sería nuestra respuesta correcta. Pregunta 7. Dice, ¿cuál será la potencia que desarrolla el motor de un elevador de 500 kilogramos para elevarlo a 120 metros en 1 minuto? Entonces, lo mismo de hace rato. Queremos potencia, nos dan la masa, entonces tenemos que usar la expresión de potencia igual a masa, gravedad, altura, sobre tiempo. Metemos valores. La masa es un 500. La gravedad no la da. En este caso tendríamos que tomarla como 9.8. Luego la altura dice que son 120 metros. Entonces aquí ponemos 120. Y todo está entre el tiempo.
1 minuto, pero recuerden que se debe poner en segundos, entonces sería sobre 60. ¿Qué podemos hacer aquí? Podríamos hacer tal vez esta división, 120 entre 60, esa división es exacta, entonces tendríamos que la potencia es igual a 500 por 9.8 por, y 120 entre 60 es a 2, ¿ok? Entonces continuamos, entonces la potencia, puedo hacer ahora el 500 por 2 y eso nos va a dar 1000, entonces tendríamos 1000 por 9.8 y ya por último la potencia solamente es recorrer el decimal 3 lugares a la derecha, entonces aquí ya lo recorrí 1, 2, 3, entonces nos da 9800 watts, que coincide con la opción A. Vámonos a la 8, que es pregunta teórica. Esta pregunta 8, algo más no se les olvide, ¿no? Dice, si una partícula se le aplica una fuerza constante F y se mueve a una distancia delta X, entonces la cantidad F delta X es, y lo habíamos platicado, ¿no? Que existe una pregunta teórica donde ya sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, pero hay otra expresión que también nos ayuda, que es fuerza, y en vez de poner distancia se pone delta X. Pero aquí lo importante es saber que estamos calculando trabajo. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Vámonos a la 9. La 9 dice, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 300 newtons sobre un cuerpo de 10 toneladas si lo desplaza 5 metros de distancia? Entonces, recordamos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿de cuánto es la fuerza? De 300 newtons, entonces ponemos 300. ¿De cuánto es la distancia? Es 5, entonces sería 300 por 5. Y hago esta multiplicación que nos va a dar 1500. Y como estamos calculando trabajo, joules. Entonces 1500 joules, que sería la opción A. Y no hay que olvidar que aquí me dice que son 10 toneladas, pero 10 toneladas simplemente es un distractor. Pregunta 10. Dice, ¿qué trabajo se requiere para levantar un contenedor de 650 kilogramos a una altura de 3.5 metros? Y me dice que consideremos G igual a 10. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular trabajo, que es W mayúscula, y sabemos que es fuerza por distancia. Entonces, ¿qué pasa aquí? La fuerza no la tenemos, es una incógnita, y la distancia me dice que son 3.5 metros. Entonces, en color azul vamos a calcular esa fuerza que nos hace falta, que sabemos que es el peso. Entonces, el peso es masa por gravedad. Entonces, me está diciendo que la masa son 650, entonces es 650, y me está diciendo que la gravedad es 10, entonces es 650 por 10, que si hacemos esa multiplicación, solamente al 650 le agrego un 0, y son newtons porque el peso es una fuerza. Ya después de esto, ahora sí puedo calcular el trabajo, que el trabajo es fuerza, que fuerza es la que acabamos de calcular, que son los 6500, y es fuerza por la distancia, que es 3.5. Entonces nosotros tendríamos ahora que hacer la multiplicación de 6500 por 3.5 y eso nos va a dar 22.750 joules, porque estamos con trabajo. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Vámonos con la pregunta 11. Dice, ¿a través de qué distancia vertical se mueve un objeto de 10 kilogramos y se aplican 250 joules de trabajo en contra del campo gravitatorio de la Tierra? Y dice que consideremos G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí, otra vez, sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, que si utilizamos el triángulo para hacer los despejes, quedaría lo siguiente. En la base lo que se multiplica, que es fuerza por distancia, el trabajo arriba, y aquí nos está pidiendo la distancia. Entonces, si yo quiero conocer la distancia es igual a, aquí se ve que es el trabajo sobre la fuerza. Entonces, es trabajo sobre fuerza.
De aquí pues busco estos elementos. El trabajo, el ejercicio, si nos lo está diciendo, dice que son 250 joules. Eso sí lo tengo. Pero necesitamos la fuerza. Y la fuerza no viene, ¿ok? Es una incógnita. Pero recordamos que para calcular la fuerza utilizamos el peso, ¿ok? Entonces W minúscula es masa por gravedad, donde me está diciendo que la masa son 10 kilos y dice que la gravedad la consideremos como 10. Entonces es un 10 por 10, que esto es igual a 100 newton porque es una fuerza. Y ahora sí podemos continuar. Recordamos que queríamos la distancia y la distancia era igual al trabajo que ya me habían dado, que era 250, y la fuerza es la que acabo de calcular, que es 100. Entonces nosotros tendríamos que hacer esta división, pero antes, si quieren, podemos simplificar y nos va a quedar 25 sobre 10. Quité un 0 de arriba con un 0 de abajo. Entonces, al hacer esta división se van a dar cuenta que les tiene que dar 2.5 metros, porque ahora es una distancia, que la respuesta correcta sería el inciso A. Pregunta 12. Dice, calcular la potencia que desarrolla una grúa si al levantar un objeto realiza un trabajo de 5.400 joules durante 8 segundos. Entonces, sabemos que la potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Aquí nos está diciendo directamente que el trabajo son 5.400 joules. Te lo pongo acá arriba. 5.400, y acá abajo ocupo el tiempo, que es 8 segundos, entonces es entre 8. Después de esto solo hacemos la división, que sería 5.400 entre 8, y nos da 675. Ahora, 675, la potencia son watts. Solo por eso, dado que nos pedía calcular potencia, desde un inicio pudimos eliminar opción A y opción C, porque estos tenían unidad joule y no puede ser. Recuerden que la potencia se mide en watts. Entonces la respuesta correcta era el inciso de 675. 13. Dice, la rapidez con la que se realiza el trabajo mecánico es la... Recuerden que, de hecho aquí lo tengo todavía proyectado. La potencia es el trabajo en una unidad de tiempo. Entonces, justo la rapidez con la que se realiza el trabajo mecánico va a coincidir con la potencia. Entonces, respuesta de la 13, A. Vamos a la 14. Dice, ¿cuál será la potencia que desarrolla el motor de un elevador de 620 kilogramos para elevarlo a 28 metros en 7 segundos? Entonces, para este ejercicio, dado que nos pide potencia y viene dato de masa, sabemos que podemos utilizar la expresión que dice potencia va a ser igual a masa, gravedad por altura sobre tiempo, y hacemos sustitución de valores, ¿ok? Entonces, la masa son 620 por la gravedad, como no viene, la voy a considerar como 9.8 por la altura, ¿ok? Entonces ya tomamos la masa, que eran los 620, la gravedad, que era 9.8, la altura es 28 metros, aquí entonces pongo el 28, y por último divido entre el tiempo, que dice que son 7 segundos, entonces es entre 7. ¿Qué podría ser de inicio? Pues la división de 28 entre 7, porque es exacta. Entonces quedaría que la potencia es igual a 620 por 9.8, y 28 entre 7 es A4. Y ya después hacemos la multiplicación de esos valores, o sea, tendríamos que hacer, bueno, ahí lo hacen con cuidado, pero es 620 por 9.8 por 4, y eso les va a dar 24.304 watts, porque estamos calculando potencia. Entonces, 24.304, respuesta correcta sería la opción B. Vámonos con la 15. Dice, una carga de 1 tonelada se eleva hasta una altura de 50 metros. Si la operación requiere 2 minutos, ¿qué potencia es necesaria para elevarla? Considera G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a utilizar la misma expresión de hace rato.
La potencia va a ser igual, dado que viene la masa, entonces vamos a tener que utilizar esta expresión que es masa, gravedad, altura sobre tiempo. Entonces, la masa me está diciendo que es 1 tonelada, pero recuerden que no lo puedo poner como tonelada, sino debe de estar en kilogramos. 1 tonelada son 1000. Entonces, este valor que dice tonelada, pues son los 1000. Después se multiplica por la gravedad y me está diciendo que la gravedad se considera como 10, entonces aquí es un 10. Y luego la altura me dice que son 50, entonces aquí se multiplica por 50. Y todo dividido entre el tiempo que dice 2 minutos, pero recordamos que no podemos poner minutos. Entonces 2 minutos son 120 segundos, entonces pongo 120. Puedo eliminar un 0 de abajo con uno de arriba. Entonces si multiplico lo de arriba, tenemos 1000 por 10, pues serían 10.000, todavía que está el 5 y todavía está dividido entre 12. Si vuelvo a multiplicar 10.000 por 5, pues me va a dar 50.000 entre 12. Y esta multiplicación la tienen que hacer con cuidado, perdón, la división con cuidado, que es 50.000 entre 12 y les tiene que dar 4.166 y después les va a aparecer el punto decimal. Y de aquí nada más por eso ya sabemos que la opción correcta sería la D, porque la opción A dice 4 puntos, la B 41 puntos, la C 416 puntos, pero yo quería 4166 puntos. Entonces aquí les va a seguir saliendo muchos seises, pero ya nada más por lo anterior sabemos que esta era la respuesta correcta y que son watts, por tanto era la opción D. Siguiente, pregunta 16. La pregunta 16 dice, una fuerza de 100 newtons de magnitud desplaza 15 metros a un cuerpo de 20 kilogramos en 20 segundos. El trabajo y la potencia de la fuerza son, entonces me está pidiendo el trabajo, ¿no? Entonces vamos a calcular primero trabajo. Sabemos que trabajo es W mayúscula, que es fuerza por distancia. Entonces me está diciendo que la fuerza son 100, entonces sería 100 por, y la distancia es 15. Entonces es 100 por 15. Que si hago esa multiplicación me va a dar el trabajo, que es al 15 le agrego los 2 ceros y el trabajo recuerden que es joules. Entonces la respuesta es 1500 joules. En automático se elimina la opción A porque aquí dice 30.000 joules, la opción B dice 75 joules, pero la opción C y D sí dicen 1500 joules. Siguiente paso, tenemos que calcular la potencia. Y potencia sabemos que es el trabajo sobre tiempo. La ventaja es que acabamos de calcular nosotros el trabajo. Nos dio 1500, entonces aquí queda 1500. Y ahora el tiempo me dice que son 20 segundos. Entonces aquí abajo pongo 20. Puedo eliminar un 0 con un 0. Entonces me queda 150 sobre 2. Y por último, pues la potencia es igual a 150 entre 2, que nos va a dar 75 watts. Entonces la respuesta correcta corresponde con la opción D. Muy bien. Ahora, los siguientes ejercicios, que es el 17 y 18, son exclusivos para área 1. ¿Ok? Entonces los demás ya no se preocupen, pero vamos a resolverlo de una vez. Entonces dice, un montacargas levanta un bloque de platino de 2500 newtons a una rapidez de 2 metros sobre segundo. ¿Con qué potencia lo sube? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos está hablando de una velocidad, ¿no? Son unidades de velocidad y anteriormente nosotros no lo trabajamos así, pero de hecho es sencillo el ejercicio. Entonces nos está pidiendo potencia. Sabemos que potencia por definición es trabajo sobre tiempo. El tiempo no nos lo está dando y tampoco nos está dando el trabajo, ¿ok? Entonces, como no nos da eso, lo que voy a hacer es cambiar, ¿no? Voy a escribir el trabajo, o sea, vamos a desmenuzar esta fórmula y sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Y esto sigue entre el tiempo. Y al hacer esto, nos damos cuenta, ¿no? Recordamos que el trabajo es fuerza por distancia, entonces el numerador solo hice ese cambio. Después de eso me doy cuenta que aquí tengo distancia sobre tiempo y
Si nosotros recordamos, distancia sobre tiempo era la velocidad. Entonces me queda la fuerza y lo que pinté en amarillo, que es distancia sobre tiempo, es velocidad. Y ya con esto ya puedo trabajar, porque quiere decir que la potencia también se puede calcular como fuerza por velocidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejercicio, me dice que la fuerza es 2500, entonces sería 2500, y la velocidad me dice que es un 2. Entonces, la potencia de este ejercicio solamente es 2500 por 2, que me va a dar 5000 watts, porque es potencia. Entonces, corresponde con la opción B. Y el 18 se hace idéntico, ¿no? Es el mismo ejercicio anterior, solo con otros valores. Entonces ya acabamos de descubrir que la potencia simplemente es la fuerza por la velocidad. Entonces los nuevos valores, la fuerza que me está dando el ejercicio 18 es 500. Entonces aquí nosotros pondríamos en la fuerza 500 por, y la velocidad es de 2. Entonces sería 500 por 2. Por tanto la potencia sería 1000 watts, que corresponde con la opción B.